Esto no es patológico. Cuando ocurre la taquicardia, lo que no tienen que perder de vista es que hay un efecto lucitrópico positivo muy importante. Es decir, la relajación es muy rápida, por lo tanto el tiempo en diástole disminuye y el corazón más abajo va a estar. Entonces, mientras más trabaja, más pierde flujo durante la sístole, pero además pierde flujo en la diástole, porque se acorta este tiempo. ¿Ok? Y lo que sabemos entonces, lo que ustedes van a tener que explicar cuando yo les diga qué es lo que está ocurriendo acá, y ustedes tengan que escribir esto y les diga cómo se explica que el corazón prevalezca finalmente el trabajo cardíaco. Hay un fenómeno que se conoce como hiperemia. ¿Me han hablado de la hiperemia? Un aumento transitorio en el flujo. Mira, este es el fenómeno. La hiperemia es un aumento transitorio en el flujo en virtud de una perturbación específica. Y en general vamos a ver que el mecanismo es el mismo, así que no hay que quemarse las pestañas tratando de encontrar la diferencia. Lo que se conoce como hiperemia activa es cuando este aumento, aquí estamos viendo flujo en cualquier órgano, pero vamos a verlo ahora específicamente en el coronario. Cuando hay un aumento de la actividad, básicamente, aquí dice, ¿no es cierto?, periodo de aumento de la tasa metabólica, un aumento de la actividad cardíaca, vamos a ver el fenómeno primero, la observación, hiperemia activa. Por la actividad vemos que aumentó el flujo. En buena hora, porque eso nos va, si está aumentando el flujo, estamos subsanando esta compresión. ¿Sí? Y existe lo que se conoce como hiperemia reactiva, que no es por un aumento de la actividad, sino que por una disminución en el flujo de llegada. Por ejemplo, si comprimimos la aorta o comprimimos la arteria coronaria en su nacimiento, va a haber menor flujo. Y lo que vemos es que apenas termina ese periodo de arresto de isquemia, hay una compensación. Y de hecho la característica de la hiperemia reactiva es que sobrecompensa. Es decir, esto estoy tratando de decir nada, pero se dan cuenta que el flujo va a ser una medida de la energía que requiere ese sistema. Por lo tanto, esta área en la que estamos por debajo del flujo mínimo para mantener la actividad es la que debiéramos compensar. Y lo que vemos es que el área bajo la curva en la hiperemia reactiva es mayor, entonces no es una compensación, es una sobrecompensación. ¿Está? Y cuando lo vemos en la hiperemia activa, lo mismo. Si pudiésemos calcular, qué sé yo, el aumento del volumen latido y la frecuencia cardíaca en términos de ATP consumido en el cardiomiocito, y lo comparamos con el ATP que nos permite este aumento del flujo, esto es más que este aumento. Es una sobrecompensación. Y eso permite que básicamente nos recuperemos inmediatamente. Y eso es muy importante, sobre todo en el corazón, porque en el corazón cada 250 milisegundos aparece una sístole. Entonces necesitamos no solo que compense, sino que sobrecompense, porque si hay un aceleramiento en el metabolismo, la isquemia prevalece, no queremos que el segundo ciclo que viene empiece por debajo de lo mismo. ¿Ya? Ahora, ¿por qué les digo que es básicamente lo mismo? Porque en ambos fenómenos, cuando hay un aumento de la actividad o una menor llegada de oxígeno, se traduce siempre en lo mismo, una caída en el índice creatina ATP. Y siempre va a ser lo mismo, ¿no es cierto? Adenosina, sabemos también que una producción de óxido nítrico son vasodilatadores relevantes. ¿Ya? ¿Se entiende entonces lo que estamos viendo? ¿Sí? Y lo que sabemos, ¿no es cierto?, que voy a simplificar un poquito, pero cuando uno mide la respuesta hiperémica, aquí hay varios parámetros que uno establece en virtud de los distintos mecanismos que están detrás. ¿Ok? Entonces, generalmente uno en la hiperemia mide la respuesta máxima, el valor máximo de flujo que llegamos, ¿ok? El área bajo la curva, ¿sí? La masa que se menciona aquí, y esta constante de decaimiento, esta tau de decaimiento. Porque sabemos que esos tres mecanismos, ¿no es cierto?, que están determinando la respuesta total, la respuesta integral, ¿sí?, dependen de distintos fenómenos. Entonces sabemos, por ejemplo, que
en ambos casos, todos ven que en ambos casos, ya sea isquémico o aumento de la actividad, estamos en un escenario de estrés metabólico. ¿Ok? En esos escenarios, ¿qué es lo que ocurre? Que, por ejemplo, el cardiomiocito que está estresado, se le empieza a acumular el calcio, se empieza a generar óxido nítrico, ¿ya? Y el óxido nítrico en lo que más favorece es en la rapidez de llegada a la fase máxima. ¿Ok? Equivalente a lo que sería una fase cero cardíaca. ¿Ya? Pero si, de nuevo, lo voy a buscar acá. Flujo, lo voy a poner en nomenclatura cardíaca, en el tiempo, una hiperemia. ¿Está? Si nosotros bloqueamos la óxido nítrico sintasa, veríamos que esta respuesta sería así. El grueso de la respuesta permanece, pero se hace un poquito más lenta y un poquito más baja. Pero si bloqueamos los receptores de adenosina, los A2A, que son estos vasoconstrictores, que son distintos a los que hay en el territorio renal, básicamente la respuesta se acaba completamente. Toda el área bajo la curva cae. Entonces es la adenosina el principal metabolito. Porque sabemos que si esta isquemia dura más, aumenta el área bajo la curva, el valor máximo, y aumenta la constante de caimiento, se demora más en caer, es decir, todos los parámetros que están dando cuenta de la magnitud de la respuesta hiperémica. ¿Ok? De nuevo, cuando hay, por la diversidad propia entre individuos, hay una menor respuesta purinérgica que es de la adenosina, hay una compensación por óxido nítrico. ¿Se fijan? Y hay gente que toma fármacos por otras razones, los receptores de A2A también están asociados. Hay farmacología de adenosina y por lo tanto hay menos eficacia biológica de la adenosina en las coronarias, y uno ve que el óxido nítrico se hace cargo de esa pega, por decirlo de alguna manera relativamente simple. Hay bastante plasticidad. Lo que sabemos, recuerden que el corazón hay mucho remodelamiento, hay mucha plasticidad. ¿Ok? Este fenómeno de hiperemia reactiva se da de nuevo en el corazón deportista. Una persona que entrena con, digamos, entrenamiento de alta intensidad de manera regular va a estar sujeta a isquemia, reperfusión constantemente, a hiperemia reactiva. Y ahí lo que vemos es que cuando esto es sistemático, no solo se genera la respuesta de adenosina y óxido nítrico y otros metabolitos, pero sino además los mismos cardiomiocitos empiezan a secretar el factor angiogénico, el factor de crecimiento vascular endotelial. Que en rigor ahí lo que está ocurriendo es, con esta caída del flujo, hay una hipoxemia local, cae la presión de oxígeno, se activa HIF, el factor inducido por hipoxia, y este factor aumenta el vascular endotelial growth factor, que es lo que descubrió Peter Radcliffe y el premio Nobel que hablamos la mañana. ¿Ve? Para que vean que estamos actualizados. ¿Sí? ¿Qué pasa en los casos cuando, independiente de cómo se ve, no están los receptores A2A y el óxido nítrico está bajo y no hay hiperemia? Hay insuficiencia cardíaca y eventualmente infarto. Eso se ha hecho con, bueno, a ver, no voy a ser tan tajante porque eso se ha hecho a nivel, no sé clínicamente si eso se da, pero se ha hecho en los ratones que son knockout, que les noqueamos el receptor, los ratones tienen insuficiencia cardíaca. Entonces son viables los ratones, pero si tú los pones a hacer ejercicio, el ratón termina así, y eventualmente se mueren de infarto. ¿Ok? Pero de nuevo, aquí se da ese aspecto importante de adaptación cardíaca, ¿no es cierto? Que lo que mencionábamos en la mañana de que el corazón de un hipertenso y un deportista tienen ciertas similitudes, y uno ve que hay hipertrofia ventricular izquierda, complejo QRS más grande, pero la diferencia es que en el corazón deportista en reposo no hay un exceso de poscarga, y por lo tanto el volumen latido es mucho mayor, el volumen residual es menor, se genera esa bradicardia compensatoria, y en ese escenario de mejor reperfusión, además hay remodelamiento. Y el corazón deportista se caracteriza porque el territorio coronario es mucho más ramificado. Y ese alto índice capilar por cardiomiocito aumenta aún mucho más. ¿Ok? Y el otro aspecto que vamos a mencionar, no sé si ahora, claramente no va a alcanzar,
¿Ya han empezado a hackear? La última prueba que corregí el otro aspecto que va a ser importante, que lo vamos a mencionar evidentemente mañana, apunta precisamente a algo que es bien relevante, que es el precondicionamiento isquémico al infarto. Ya lo hemos mencionado, ¿no es cierto? Que eso primero se descubrió por epidemiología, que es cuando uno compara, ¿no es cierto?, pacientes que han tenido microinfartos, tienen una capacidad de sobrevivir a un infarto al miocardio mucho mayor que una persona que por primera vez, lo primero que tiene es un infarto al miocardio. Si el infarto grande es lo primero que tiene, la posibilidad de quedar 2 metros bajo tierra es mucho mayor que si has tenido algunos microinfartos, ¿ya? Y ciertamente en un corazón deportista, y lo bueno de eso es que no es solo deportista de alto rendimiento, basta con que alguien haga un ejercicio aeróbico de manera regular, que el efecto de hacer ejercicio, y eso puede ser tan tenue como una caminata sostenida, que si yo entonces un veterano de 50 años, si todos los días se va caminando a la pega y camina 40 minutos de ida y 40 minutos de vuelta, garantizado que en esos eventos, en que además tiene un buen patrón respiratorio, no un ejercicio que le pone un estrés tóxico, se genera una mayor hiperemia reactiva, mayor trabajo cardíaco, y eso no solo genera una consolidación y una mayor arborización de la vascularización coronaria, sino que se activa, como vamos a ver,